Vimos la semana pasada la pregunta, ¿qué exige la ley de Dios? Resumimos en obediencia personal, perfecta y perpetua, y ahora lo que vamos a estar haciendo es revisar los mandamientos en bloques de 2 o 3. Entonces, esta pregunta que sigue es, ¿qué es lo que Dios exige en el primero, el segundo y el tercer mandamiento? ¿Qué es lo que Dios exige en el primero, el segundo y el tercer mandamiento? Y entonces nuestra respuesta completa dice, en el primero, que conozcamos a Dios y confiemos en Él como el único Dios vivo y verdadero. En el primero, que conozcamos a Dios y confiemos en Él como el único Dios vivo y verdadero. En el segundo, que evitemos toda idolatría y no adoremos a Dios inapropiadamente. En el tercero, que tratemos el nombre de Dios con temor y reverencia, honrando también su palabra y sus obras. El versículo de la semana está en Deuteronomio 6, 13 y 14. Dice, teme al Señor tu Dios, sírvele solamente a Él y jura solo en su nombre. No sigas a esos dioses de los pueblos que te rodean. Teme al Señor tu Dios, sírvele solamente a Él y jura solo en su nombre. No sigas a esos dioses de los pueblos que te rodean. Entonces, ya que Dios nos creó y nos ama y sabe lo que es mejor para nosotros, Él nos ha dado dirección moral y espiritual para vivir de la mejor forma. Los 10 mandamientos son un regalo que Dios nos da en amor y reflejan el diseño de Dios para nuestras vidas. Los 10 mandamientos no pasan a ser ignorados cuando Cristo viene, sino que en realidad Cristo los interpreta como deberíamos de correctamente interpretarlos. Y son una forma en que tú y yo podemos guiarnos en este mundo. Los primeros 4 mandamientos tratan sobre nuestra relación con Dios y los siguientes 6 sobre nuestra relación con nuestro prójimo. Cuando guardamos los 10 mandamientos, estamos mostrándole a los demás cómo es Dios. Los primeros 4 tratan sobre nuestra relación con Dios y los siguientes 6 sobre nuestra relación con nuestro prójimo. Y entonces vamos a ver primero y segundo mandamiento. ¿Sí? El primero y el segundo mandamiento están íntimamente entrelazados. ¿Sí? Hay al menos 3 principios que nacen de considerar estos 2 mandamientos juntos. Número 1, la ley nos instruye a conocer a Dios y confiar en Él. A conocer a Dios y confiar en Él. La ley nos lleva a conocer a Dios tal como Él se ha revelado. Spurgeon decía, el hombre construye para sí mismo un Dios a su gusto. Si no lo hace de madera o de piedra, lo hace de lo que él llama su propia conciencia o su pensamiento cultural. Una deidad a su gusto que no sea tan severa con sus iniquidades o cuya justicia hacia el impenitente no sea tan estricta. Él rechaza a Dios tal cual es, creando otros dioses según su idea de cómo debería ser Dios. Y dice de estas obras de su imaginación, Israel, aquí tienes a tus dioses. Spurgeon hace eco de palabras que la iglesia ha repetido a través de los siglos. Y nuestros corazones son fábricas de ídolos. Nuestros corazones continuamente están creando ídolos de cosas creadas o de ideas propias. Y esto hace mucho eco de lo que Pablo dice en Romanos, que dice que no hay ni un justo, no hay ni uno solo, no hay quien busque a Dios. Y a lo que Pablo se refiere aquí no es que no haya gente en todo el mundo que no tenga cierto interés por conocer a Dios, pero lo que sí está diciendo es, no hay nadie que busque a Dios como Dios es, de manera natural. Nadie quiere acercarse a un Dios que es tan santo que su santidad te consumiría en el mismo instante que te acercas. Cuando buscamos a Dios fuera de Cristo, en realidad lo estamos buscando por lo general para nuestra conveniencia y queremos un Dios que se amolde a lo que queremos. El hombre crea para sí mismo un Dios, pero el cristiano debería responder, nuestro trabajo no es inventarnos un Dios, sino obedecer al único Dios que es revelado en la palabra. Mientras crecemos en conocer a Dios, podemos confiar en su amor, bondad y cuidado, y podemos entonces vivir como hijos amados. El conocimiento de Dios y la piedad que podemos manifestar en nuestra vida están ligados. Segunda de Pedro 1, 3 y 4 dice, Segunda de Pedro 1, 3 y 4 dice, pues su divino poder nos ha concedido todo cuanto concierne a la vida y a la piedad,
Sí, su divino poder nos ha concedido todo lo que concierne a la vida y a la piedad. Y lo dice, mediante el verdadero conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Por ellas Él nos ha concedido sus preciosas y maravillosas promesas, a fin de que ustedes lleguen a ser partícipes de la naturaleza divina. Y entonces Él dice, Dios nos ha dado todo lo que tú necesitas para la vida y para vivir esta vida de manera piadosa. ¿Dónde? Mediante el verdadero conocimiento de Cristo. Conocimiento y piedad están ligados. En segundo lugar, en segundo nos dice que Él, Dios, debe ser el objeto exclusivo de nuestra adoración. Dios debe de ser el objeto exclusivo de nuestra adoración. Él debe de ser el mayor objeto de nuestro amor y nuestro deseo. Cuando hablamos de adoración, estamos hablando de palabras, pensamientos, acciones, deseos. ¿Recuerdas que hace algún tiempo veíamos estas funciones del corazón y decíamos el corazón tiene, bíblicamente hablando, 3 funciones? ¿Sí? El corazón cree, el corazón desea y el corazón decide. ¿Sí? El corazón cree ciertas cosas, desea ciertas cosas y tiene ciertos compromisos. Y entonces cuando hablamos de adoración, estamos hablando de un corazón que está totalmente orientado hacia Dios, que cree lo que la palabra de Dios dice, que desea lo que la palabra de Dios dice que es deseable y que está comprometido, que todo su compromiso, toda su devoción está dirigida hacia Dios mismo. ¿Sí? Que cree, que desea y que está comprometido hacia Dios. Adoramos a Dios en verdad cuando lo conocemos y lo atesoramos correctamente. Y entonces la idea del segundo mandamiento es no debemos adorar a Dios según nuestra propia idea de quién es Dios, sino que debemos adorar a Dios de acuerdo a quién Él es, no de acuerdo a lo que nosotros queremos que Él sea. Si adoramos a Dios porque creemos que Él debe proveernos comodidad, trabajo, prestigio o prosperidad, hemos impuesto nuestro concepto de quién es Dios y entonces hemos efectivamente creado un ídolo. Ahora, el tercer mandamiento suele ser un poco más complicado. El tercer mandamiento habla acerca de no usar el nombre de Dios en vano y generalmente lo interpretamos de manera directa, es decir, no usar el nombre de Dios en vano es cosas como no decir oh my God, sí, oh por Dios, y entonces decimos ese tipo de cosas están prohibidas porque sería usar el nombre de Dios en vano. Y en cierta forma sí, pero hay algo más, porque no utilizar el nombre de Dios inadecuadamente no nada más implica nuestras palabras, sino también implica que cuando hablamos de Dios, sí, debemos honrar y respetar quién Él es. Y que debemos de tener cuidado de cómo nuestra vida refleja quién es Dios. Porque como creyentes somos bautizados. Si recuerdas que hay algo que siempre los líderes o el pastor o quien te haya bautizado dice, ¿no? Te bautizo en el nombre del Padre. Entonces, es Dios poniendo su nombre en nosotros. Y entonces nuestras vidas, no solo nuestras palabras, sino nuestras vidas representan su nombre, porque representan quién Él es. Y es muy interesante notar que el Antiguo Testamento en realidad conecta esta idea de usar el nombre de Dios en vano en muchos sentidos, no nada más, y la verdad es que casi no hace énfasis en las palabras como tal. Te leo Levítico 23 como un ejemplo. Levítico 23 dice, yo pondré mi rostro contra ese hombre y lo exterminaré de entre su pueblo, porque ha entregado de sus hijos a Moloc, contaminando así mi santuario y profanando mi santo nombre. ¿Te fijaste? Dice, el problema aquí es que profana mi santo nombre, lo usa en vano. ¿Cómo? Cuando entrega de sus hijos a Moloc. Cuando participa en la adoración idólatra, en los cultos idólatras, lo que está haciendo este hombre por ser parte del pueblo de Israel es profanando el nombre de Dios. Y entonces cuando la Biblia habla del nombre de Dios, no está señalando un conjunto de letras. De hecho, en cada idioma, Dios, la palabra Dios, se dice diferente. Entonces la Biblia no está señalando un conjunto de letras o sonidos que nosotros decimos y que tienen cierta carga mágica. Sí, más bien el nombre de Dios es la manera en que la Biblia habla de la presencia de Dios en su revelación. Y entonces, del mismo modo que Jesús refuerza los otros mandamientos, que les da la interpretación correcta, lo hace con el tercer mandamiento, al intensificar la reverencia que debemos mostrar ante el nombre de Dios. Jesús habla acerca de no usar el nombre de Dios en juramentos. Y Él dice que tu sí sea sí y que tu no sea no. ¿Por qué? La implicación parece ser que si el nombre de Dios habita en un creyente,
entonces la palabra del creyente debería ser tan válida como la de Dios. Cuando Dios dice sí, ¿qué es? Sí, y cuando Dios dice no, es no. Y entonces cuando tú y yo cargamos con el nombre de Dios porque hemos sido llamados su pueblo, nuestras palabras deberían de tener ese mismo peso. No hace falta jurar por nada más. Si yo digo sí, es sí. Si yo digo no, es no. Si yo prometo algo, lo cumplo. ¿Sí? Porque estoy representando al Dios que me ha salvado. Las palabras y el carácter del creyente deberían ser tan fiables como las del Dios vivo. Este es el núcleo de este mandamiento. No usarás el nombre de Dios en vano. Este es el núcleo. Nuestras palabras y nuestro carácter debe de ser tan fiable como el de Dios mismo. Si queremos obedecer el tercer mandamiento, no es suficiente que no digamos palabras vanas o incluso que estemos en silencio, porque tal vez entonces si la cuestión aquí es no usar nunca, no decir nunca Dios de manera vana, pues entonces no digas nada y ya le hiciste. Pero no es eso. ¿Sí? Si queremos obedecer el tercer mandamiento, debemos nombrar a Dios y confesar su santidad. ¿Sí? Debemos hablar de Dios reconociendo que Él es santo y debemos vivir para Dios confesando que Él es santo. Entonces, quiero nada más hacer unos puntos prácticos, ¿no? Hacia los niños. Número 1, habla sobre cómo conocemos a Dios. Sí, habla sobre cómo conocemos a Dios, porque estamos diciendo aquí que el primer mandamiento trata sobre conocer y confiar en Dios, sobre conocer y adorar a Dios. Y entonces el punto de partida es conocer a Dios. ¿Cómo conocemos a Dios? Y dirige entonces a los niños a la Biblia, que es la revelación total de quién es Dios, ya sea Cristo, quien es la revelación suprema de quién es Dios. Pero también dirige a los niños a lo que ya hemos hablado antes, dirígelos hacia sus cuerpos, dirígelos hacia el mundo como parte de la creación de Dios. Sí, habla de la habilidad que tenemos para disfrutar la comida, para la habilidad que tenemos de divertirnos, de reír, de imaginar, todo eso nos muestra quién es Dios porque ha sido puesto en nosotros por Dios. ¿Sí? Entonces empieza hablando de cómo conocemos a Dios, cómo sabemos quién es Dios, cómo sabemos cómo Dios quiere que lo adoremos. Segundo, al ver todo esto y leer quién es Dios, podemos concluir que Dios es bueno y podemos confiar en Él. Y entonces llévalos de punto A a punto B. ¿Cómo conocemos a Dios? Ok, ve la creación, ve tu cuerpo, ve todo lo que Él ha hecho, ve la palabra, ve a Cristo. Cuando veas todo eso, entonces llévalos al punto B. A la luz de todo esto que vemos, lo natural sería que tú y yo confiemos en Dios, porque Él ha manifestado su bondad. Sí. Número 3, haz mucho énfasis en la adoración como amor. Habla de la adoración como aquello que amas. Rendimos a adoración a aquello que más amamos. Puedes cantar el domingo, pero si no estás amando a Dios por sobre todo, en realidad no estás adorando a Dios. Y número 4, recuerda a los niños que somos hechos a la imagen de Dios. Somos como monumentos, como estatuas que deberían recordarles a otros quién es Dios. Y entonces la forma en que nos comportamos es importante, la forma en que hablamos es importante. ¿Sí? Y esto es parte de lo que vemos en el tercer mandamiento. ¿Sí? Somos hechos a imagen de Dios como monumentos que deberían de recordarles a otros quién es Dios.